Valeria siempre había sido el tipo de persona que creía en el poder de la bondad. Cada día, se ponía el delantal con un propósito, mostrando su mejor sonrisa, lista para ofrecer no solo comida, sino también un poco de calor a cada cliente que cruzaba la puerta. Trabajaba como camarera en un pequeño y tranquilo restaurante en el corazón de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y cada comida contaba su propia historia. A pesar de las largas horas y de la lucha por llegar a fin de mes, Valeria siempre encontraba una manera de alegrar el día de alguien. Pero una tarde, un simple acto de bondad cambiaría su vida para siempre, de una manera que jamás habría imaginado. Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia. La vida no fue fácil para Valeria. Era joven, tenía alrededor de 20 años y luchaba por llegar a fin de mes. Las cuentas se acumulaban y su familia dependía de ella para obtener apoyo. Su trabajo en el restaurante, aunque no era glamuroso, era todo lo que tenía. Las horas eran largas, y la paga no era suficiente para satisfacer todas sus necesidades, pero ella lo hizo funcionar. A pesar de sus propias dificultades, Valeria tenía un corazón que no podía ignorar el sufrimiento de los demás. No era raro que ella pagara tranquilamente por el café de alguien si no tenían dinero en efectivo u ofreciera una comida caliente a alguien que parecía que lo necesitaba. No era rica, pero sabía lo que se sentía al no tener, y no podía soportar la idea de que alguien más tuviera hambre o estuviera sola. Una fría tarde, mientras el restaurante se llenaba de la habitual fiebre del almuerzo, un anciano entró. Era frágil, vestía ropa gastada y tenía la espalda encorvada que le hacía parecer más pequeño de lo que realmente era. Sus zapatos parecían viejos, y su rostro estaba lleno de años de experiencia. Cada arruga contaba una historia. El hombre se dirigió lentamente a una mesa junto a la ventana, mirando hacia la concurrida calle, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Valeria se fijó en él inmediatamente. Había sido camarera aquí por un tiempo, y había visto a mucha gente ir y venir, pero algo sobre este hombre le dolía el corazón. No solo era viejo, parecía solo. Ella se acercó a él suavemente, ofreciendo su sonrisa más cálida. ¿Qué puedo ofrecerle hoy, señor?, preguntó en voz baja. El hombre levantó la vista, parpadeando como si lo hubieran sacado de sus pensamientos. La estudió por un momento antes de hablar, su voz débil pero educada. Un tazón de sopa estaría bien, querida. Y tal vez una rebanada de pan. Valeria asintió con la cabeza y tomó su orden, regresando a la cocina para colocarla. No pudo evitar mirarlo de vez en cuando. Allí estaba, sentado solo en su mesa, sin hablar con nadie. Sus ojos se centraron en la vista exterior como si fuera la única cosa que le trajo consuelo. Cuando llegó su comida, Valeria la puso delante de él, ofreciéndole una sonrisa cálida. «Disfruta de tu comida», dijo amablemente antes de alejarse para atender a los otros clientes. No podía quitarse la sensación de que este hombre no tenía a nadie. Era una tarde muy ocupada, pero sus pensamientos volvían a él. Mientras se movía por el restaurante, limpiando mesas y sirviendo comida, seguía echando un vistazo al señor Torres, comiendo en silencio. Nadie habló con él, y no pareció importarle. Estaba claro que era un hombre acostumbrado a estar solo. Finalmente, cuando terminó la comida, Valeria se acercó de nuevo a él, lista para despejar su plato. La miró con los ojos cansados, sacando unos billetes arrugados del bolsillo de su chaqueta. «Me temo que no tengo suficiente», dijo en voz baja, con la cara enrojecida de vergüenza. «Lo siento, querida». Valeria miró el dinero que había puesto sobre la mesa. No fue suficiente para cubrir la comida. Parecía tan avergonzado, con las manos temblando mientras trataba de juntar las cuentas. Lo último que ella quería era que se sintiera culpable o más solo de lo que ya se sentía. Sin dudarlo, Valeria metió la mano en su propio bolsillo. «Está bien, señor Torres», dijo en voz baja. «Me encargaré de ello. Tu almuerzo está en mí hoy. No te preocupes por eso». El hombre miró hacia arriba, con los ojos abiertos y sorprendido. «Oh, no, no podría. Tienes tus propias cuentas que pagar. Mañana te devolveré el dinero». Valeria sonrió, su corazón le dolía. «Por favor, no te preocupes. Es un placer. Me gustaría ayudar». El rostro del señor Torres se suavizó con gratitud. Sus ojos parecían brillar con lágrimas sin derramar. «Gracias, querida. Me aseguraré de devolverte el dinero».
Tienes mi palabra. Aquí, dijo, balbuceando con un bolígrafo y papel. Déjame darte mi número. Te llamaré mañana para que lo hagas bien. Valeria tomó el papel, sin saber si realmente la llamaría, pero no le importó. Había hecho algo bueno. En un mundo que a menudo se sentía duro, había hecho una pequeña diferencia. Ella lo dejó con una sonrisa y siguió con su trabajo. Sin embargo, su buena acción no pasó desapercibida. En la esquina más alejada de la habitación, la gerente del restaurante, Camila, había estado observando todo el intercambio. Camila era una mujer impulsada por las ganancias. No tenía tiempo para la bondad, no cuando había dinero que ganar. Cuando Valeria regresó al mostrador, la voz de Camila cortó el ruido del restaurante. «Valeria», dijo ella, con el tono frío y agudo. «¿Qué crees que estás haciendo, regalando comida gratis?» El corazón de Valeria se hundió cuando se volvió hacia su jefe. «Yo solo quería ayudarlo. No tenía suficiente para pagar». «No me importa». Los ojos de Camila se estrecharon, sus brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. «Este restaurante no es una organización benéfica. Si empezamos a regalar comida, nos hundiremos. Tienes que pensar en el negocio. Ahora, váyanse. Estás despedido». Valeria se quedó congelada, aturdida por la dureza de las palabras de su jefe. No parecía real. Siempre había intentado hacer lo correcto, ser amable, y ahora estaba siendo castigada por ello. Las lágrimas amenazaban con caer, pero ella los devolvió. Ella siempre había sabido que el mundo no siempre era justo, pero hoy le picaba más de lo habitual. Había perdido su trabajo, sí, pero también había perdido un poco de la esperanza que una vez había mantenido tan profundamente. Había actuado por amabilidad, y le había costado todo. Mientras cogía sus cosas y salía del restaurante, no pudo evitar preguntarse, ¿era esto realmente como era el mundo? ¿La amabilidad no valía nada? Esa noche, se acostó en la cama mirando al techo, muy despierta. El zumbido de la ciudad afuera parecía distante, como si estuviera sucediendo en otro mundo. Ella siguió repasando los acontecimientos del día. Perdiendo su trabajo. La forma fría y desdeñosa en que Camila le había hablado. Todo parecía surrealista, como si le estuviera pasando a otra persona. Se preguntaba si había hecho algo malo, si su amabilidad de alguna manera se había extraviado. Pero por mucho que intentara convencerse a sí misma de que había cometido un error, no podía sacudirse la molesta sensación de que algo más profundo estaba en juego. El mundo no era solo frío, a veces se sentía desalmado. Ella siempre había creído en la bondad, en tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Pero ahora se sentía como si ella era solo un tonto por creer en ello. Valeria finalmente se quedó dormida, exhausta pero inquieta. No sabía cómo se enfrentaría mañana. ¿Buscaría otro trabajo? ¿Volvería al mismo tipo de trabajo, sabiendo que probablemente sería tan insatisfactorio como el anterior? ¿Qué sentido tenía si ni siquiera podía permitirse ayudar a personas como el señor Torres, las mismas personas que más necesitaban amabilidad? A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, Valeria tropezó con la cocina. El peso del agotamiento se asentó fuertemente sobre sus hombros. Se preparó una taza de café, pero parecía que estaba haciendo poco para revivirla. Se sentó junto a la ventana, mirando el mundo del que había sido parte. Las concurridas calles, la gente corriendo, todo parecía tan distante. Se sentía como si estuviera afuera mirando hacia adentro. Su teléfono zumbó, rompiendo sus pensamientos. Al principio, pensó que era solo otro mensaje de spam o un correo electrónico sobre una vacante de trabajo para la que no estaba calificada. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón se saltó un latido. Fue el señor Torres. Dudó por un momento, insegura de si debía responder. Después de todo, apenas conocía al hombre, ¿y qué podría querer? Pero algo la impulsó a coger el teléfono. Tal vez se había olvidado, tal vez había encontrado una manera de pagarle, tal vez era solo un simple agradecimiento. Ella respondió a la llamada, tratando de sonar tranquila. «Hola. ¿Es Valeria?» La voz en el otro extremo era cálida y familiar, con un toque de incertidumbre. «Sí, esta es Valeria». El hombre de la otra línea continuó. «Bueno, espero no molestarlo,
Pero quería llamarlo y agradecerle nuevamente por su amabilidad ayer, dijo el señor Torres. He estado pensando en ello toda la noche. Lo que hiciste por mí no se trataba solo de la comida. Se trataba de tu corazón. No hay mucha gente que hubiera hecho lo que tú hiciste. Valeria parpadeó, sorprendida por sus palabras. No fue nada, en realidad. Solo quería ayudar. No, no fue nada, interrumpió suavemente el señor Torres. Ya ves, no soy cualquier anciano. Una vez fui un hombre de negocios, uno muy exitoso. Vendí mi empresa hace años y ahora vivo una vida sencilla. Pero sigo vigilando el mundo, a las personas que me rodean. He dedicado mucho tiempo a apoyar causas e individuos que necesitan ayuda, pero nunca me he encontrado con alguien como tú. Valeria estaba en silencio, con la mente acelerada. ¿Era una broma? No parecía que estuviera bromeando. Me gustaría ofrecerle una oportunidad, continuó el señor Torres. Tengo una oportunidad para ti, algo que se alinea más con tus valores. Es un puesto como coordinador de actividades en un hogar de cuidado de ancianos. Es un trabajo en el que se puede marcar una diferencia real en la vida de las personas. El aliento de Valeria quedó atrapado en su garganta. ¿Era esto real? ¿Podría estar sucediendo esto? Yo, no sé qué decir, tartamudeó. No sé nada sobre trabajar en una residencia para ancianos. No es necesario, dijo amablemente el señor Torres. Lo que tienes es un corazón para los demás. Eso es lo que más importa. Valeria sintió una ola de emoción inundándola. Había estado tan perdida en sus propias luchas, pero había alguien que la vio por lo que realmente era. Alguien que creía en ella cuando apenas podía creer en sí misma. Lo pensaré, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Gracias, señor Torres. Muchas gracias. De nada, Valeria. Espero que aprovechen la oportunidad. Realmente creo que estás destinado a algo más grande. Mientras colgaba el teléfono, Valeria se sentó allí en un silencio atónito. El mundo no había sido amable con ella, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza. Valeria no podía dejar de pensar en la oferta del señor Torres. La llamada telefónica la había dejado aturdida, y por mucho que intentara centrarse en las tareas que tenía que hacer, como buscar otro trabajo o averiguar cómo pagar sus cuentas, su mente volvió a sus palabras. Estás destinado a algo más grande. Ella no esperaba oír algo así, ciertamente no de alguien a quien apenas conocía. Era el tipo de cosas que uno podría esperar en una película o un cuento de hadas, no en su desordenada e incierta vida. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que tal vez era exactamente lo que necesitaba. Tal vez era la señal que ella había estado esperando. Para cuando se fue a la cama, su decisión ya estaba tomada. Llamaba al señor Torres por la mañana y aceptaba su oferta. Al día siguiente, se despertó temprano, con el corazón acelerado de anticipación. Le había enviado un rápido mensaje de texto a su madre, haciéndole saber que tenía una nueva oportunidad en el horizonte, pero aún no le había contado a nadie lo que había sucedido. Quería estar segura de que no era solo un sueño antes de compartirlo con el mundo. Con las manos temblorosas, marcó el número del señor Torres. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de que él contestara. Su cálida voz la saludaba como si fueran viejos amigos. ¿El señor Torres?, dijo, tratando de mantener su voz firme. Es Valeria. Quería hacerte saber. Me encantaría ocupar el puesto en la residencia de ancianos. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Maravilloso, contestó. Su voz estaba llena de genuina calidez. Me alegra escuchar eso, Valeria. Les enviaré los detalles, y podemos empezar de inmediato. Lo vas a hacer muy bien. Su corazón se disparó mientras colgaba el teléfono. Ella lo había hecho. Había dado el salto, y aunque se sentía nerviosa, también sentía una sensación de paz que había desaparecido durante tanto tiempo. Ella iba a marcar una diferencia real, no solo en su propia vida, sino en la vida de los demás. Los días siguientes fueron un torbellino. El señor Torres arregló para que se reuniera con el personal de la residencia de ancianos, y rápidamente se encontró rodeada de un grupo de personas amables y apasionadas que compartían su deseo de ayudar a los demás. La casa en sí no se parecía en nada a los lugares estériles e impersonales que ella había imaginado. Era cálido, lleno de luz solar y risas,
Y los residentes, aunque frágiles, tenían una chispa de vida en sus ojos que nunca había visto antes. Valeria se enteró rápidamente de que su papel no era solo planificar actividades. Se trataba de conectar con los residentes mayores, escuchar sus historias y llevar alegría a sus días. Ayudó a organizar artes y manualidades, dirigió ejercicios matutinos y pasó tiempo hablando con los residentes, aprendiendo sobre sus vidas, sus familias y sus sueños. Descubrió que no era tan difícil como pensaba. De hecho, se le ocurrió de forma natural, al igual que lo había hecho ser camarera. La satisfacción que obtuvo al ver una sonrisa en la cara de alguien fue la misma, ya sea que le sirviera una comida o se sentara a conversar. Pero lo que realmente la asombró fue cuánto le devolvió el trabajo. Siempre había creído en el poder de la bondad, pero aquí, en esta residencia de ancianos, vio lo profundamente que las personas podían impactar entre sí. Los residentes le enseñaron sobre la resiliencia, sobre la importancia de mantenerse conectada con los demás, incluso en las etapas posteriores de la vida. Sus historias de amor, pérdida y supervivencia la llenaron de asombro y la hicieron apreciar las pequeñas cosas de la vida, las cosas que una vez había dado por sentadas. Con el paso de las semanas, la confianza de Valeria creció. Sentía un sentimiento de pertenencia, algo que nunca había sentido en el restaurante, donde siempre había sido tratada como una empleada más. Aquí, en la residencia de ancianos, no se la valoraba por sus habilidades o productividad, sino por lo que era, una persona compasiva y cariñosa que tenía algo especial que ofrecer. No pasó mucho tiempo antes de que los otros miembros del personal comenzaran a notar su impacto. Su presencia alegró la casa, y los residentes esperaban verla cada día. Valeria finalmente había encontrado un lugar donde se sentía realmente apreciada, y se sentía como un sueño hecho realidad. Una tarde, mientras se sentaba con un grupo de mujeres mayores, escuchando a una de ellas contar una historia sobre su juventud, Valeria sintió una profunda sensación de paz. Aquí era donde estaba destinada a estar. El mundo había sido duro para ella, pero en ese momento, se dio cuenta de que se le había dado el regalo de algo mucho más valioso que un cheque de pago. Se le había dado un propósito. Y tal como el señor Torres había prometido, el trabajo no se trataba solo de cuidar a los demás, sino también de cuidarse a sí misma. Cada día, se encontraba más contenta, más satisfecha y más en paz con lo que era. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y finalmente estaba en el camino para convertirse en la persona que siempre había querido ser, alguien que marcó la diferencia. Unos meses más tarde, Valeria entró en el restaurante donde solía trabajar, con el corazón lleno de una mezcla de nerviosismo. Hacía tiempo que no cruzaba esas puertas por última vez, y mientras miraba a su alrededor, no pudo evitar sentir una combinación de nostalgia y alivio. El lugar que alguna vez había sido el centro de su mundo ahora parecía distante, un capítulo de su vida que había dejado atrás. El señor Torres la había invitado a cenar, y ella estaba ansiosa por agradecerle la increíble oportunidad que le había dado. Se había convertido en algo más que un benefactor, se había convertido en un mentor, alguien que creía en ella cuando nadie más lo hacía. Y ahora, al entrar en el espacio familiar, no podía quitarse la sensación de que era hora de cerrar ese capítulo para siempre. La campana sobre la puerta sonó, y Camila, la gerente, fue la primera en notarla. Al principio, sus ojos se estrecharon con confusión. No esperaba volver a ver a Valeria, mucho menos con un atuendo tan elegante, su rostro brillando con una nueva confianza. ¿Valeria? Camila dijo. Su voz goteaba de sorpresa y un toque de molestia. ¿Qué estás haciendo aquí? Valeria le dio una sonrisa educada. Estoy aquí para conocer a alguien. Señor Torres, dijo, haciendo un gesto al anciano sentado en una mesa de la esquina. La expresión de Camila flaqueó por un momento mientras procesaba la situación. Recordaba claramente el día en que despidió a Valeria. Todo el restaurante había estado lleno de chismes después del incidente, y Camila se había apresurado a justificar sus acciones. Se había centrado en el negocio, en asegurarse de que el restaurante se mantuviera a flote. Pero ver a Valeria parada allí, vestida y confiada, la hizo sentir incómoda. El señor Torres, ¿eh? Camila murmuró, su voz teñida de escepticismo. Bueno, bien por ti, supongo. Pero no puedo decir que me sorprenda verte de vuelta aquí. No después de todo lo que pasó. Valeria se mantuvo firme, sabiendo que no tenía sentido discutir. No estoy aquí para crear problemas, Camila, dijo con delicadeza.
Estoy aquí para agradecer al señor Torres por ofrecerme un nuevo trabajo increíble. Ha cambiado la vida. Los ojos de Camila parpadearon con una mezcla de incredulidad y resentimiento, pero antes de que pudiera responder, Valeria se acercó al señor Torres, quien la saludó con una cálida sonrisa. «Ah, ahí estás, Valeria», dijo el señor Torres, de pie para estrechar su mano. «Espero que no hayan tenido demasiados problemas para llegar aquí. Me alegro de que pudiéramos ponernos al día». Valeria se sentó, y comenzaron a charlar sobre su nuevo papel en la residencia de ancianos. Pero Camila, que había estado observando desde la distancia, no pudo contener su frustración por más tiempo. Marchó hacia su mesa, cruzando los brazos. «Sabes», Valeria dijo fríamente, «el restaurante no ha sido el mismo sin ti. El negocio ha sido lento. La gente ya no es tan feliz aquí. Y todo porque decidiste regalar comida gratis». Valeria miró a Camila, tratando de mantener la compostura. «No lo regalé gratis, Camila», dijo en voz baja. «Simplemente quería ayudar a alguien necesitado. Fue mi elección». Camila se burló. «Ese es el problema. No pensaste en el negocio. Solo pensaste en tus emociones, en ser amable. Pero eso no paga las cuentas, ¿verdad?» Valeria meneó la cabeza. «Tal vez no, pero la amabilidad vale más que las ganancias. A veces, hacer lo correcto es más importante que ganar dinero». La cara de Camila se endureció, pero no pudo discutir con la verdad en las palabras de Valeria. «Bueno, parece que tu pequeño acto de bondad te llevó a alguna parte», murmuró Camila, su tono mezclado con amargura. «El señor Torres ciertamente vio algo en ti que yo no vi». La sonrisa de Valeria era suave, pero firme. «Tal vez tú también lo veas algún día, Camila. La gente es más que números. ¿Y amabilidad? No es una debilidad. Es fuerza». El señor Torres, que había estado observando silenciosamente el intercambio, agregó: «Tiene razón, ya sabes. Es la misma amabilidad la que marca la diferencia. No se trata solo de ganancias. Se trata de hacer conexiones, de tratar a las personas con dignidad. Eso es algo que no se puede medir en una hoja de balance». Camila se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando a los dos en silencio. La realidad de su situación parecía finalmente hundirse. El restaurante había sufrido desde que Valeria se fue, y la actitud fría y lucrativa que había mantenido estaba empezando a mostrar sus grietas. Después de una larga pausa, Camila soltó un fuerte suspiro. «Supongo que veremos cuánto dura tu pequeño sueño», dijo, con la voz desprovista de su agudeza previa. Valeria miró al señor Torres, con el corazón hinchado de gratitud. Había aprendido mucho en las últimas semanas, no solo sobre los demás, sino sobre sí misma. Y ahora, mientras estaba sentada frente al hombre que le había dado la oportunidad de construir un futuro, se dio cuenta de que finalmente había encontrado su verdadera vocación. «Gracias, señor Torres», dijo, con la voz llena de emoción. «Esta oportunidad significa más de lo que uno podría imaginar». El señor Torres sonrió amablemente. «Es un placer, Valeria. Te lo ganaste, a través de tu corazón y tus acciones. Y ahora, estás en el camino correcto». Mientras Valeria y el señor Torres disfrutaban de su comida, no solo compartieron comida, compartieron algo mucho más valioso, un recordatorio de que a veces, las mayores recompensas no provienen de lo que ganamos, sino de lo que damos. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 corazones en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.